misericordia a aquel que se arrepiente de sus faltas y tiene fe. Nos disponemos a escuchar este Evangelio poniéndonos de pie y cantando la aleluya. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le doy 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día y en esta Eucaristía en la que todos recordamos, hacemos memoria de aquellos seres que ya nos precedieron en la fe, también nos preceden en la casa del Padre. Siempre digo que no hay mejor lugar para encontrarse con los que ya nos precedieron y están en Dios que la Eucaristía misma, porque no hay oración que se pueda equiparar al sacrificio de la Eucaristía ofrecida por aquellos que ya han partido. Y al mismo tiempo Dios nos permite encontrarnos con todo ello en su persona, porque justamente ellos ya están en Cristo. Y la Eucaristía no es otra cosa que encontrarnos con Cristo mismo. Cristo que primero se nos da en su palabra y después se nos da de un modo real cuando nos acercamos a comulgar, cuando lo adoramos en el momento de la consagración. Y en esto también hay que tener cuidado, que no solamente uno entra en comunión plena con Cristo si comulga. Al celebrar toda la Eucaristía es ya entrar en diálogo y en comunión con Cristo. Y ese aspecto tenemos que mirar en nuestra vida, porque a veces hay situaciones en las que cada uno sabe su vida y no puede acercarse a la mesa del Señor, pero sabe y tiene la intención de recibir a Cristo, y por eso si está celebrando, está con Cristo. Es decir, no
ni se va a salvar solo el que comulga, porque comulga, sino que en realidad nos salvaremos la medida que nos convirtamos de corazón como hizo Zaqueo. Respecto al libro de la sabiduría hay algo que tenemos que tener en cuenta, porque generalmente nosotros pensamos que Dios tiene que destruir todo eso que el hombre, por su conducta, por su corrupción, por su afán desmedido, por su afán de dominio y de poder, ejerce sobre la historia y la creación, y que a veces corrompe, es como que Dios tiene que destruir. Y a veces miramos hacia arriba como diciendo, bueno, que Dios venga y haga algo, o nos mande una señal bastante fuerte para que tengamos miedo y cambiemos. Dios no va a destruir su obra porque la ama, y dice el libro de la sabiduría, todo existe porque vos amás. Y si no quisieras, no existiría nada, no existiría el ser humano ni la misma creación. Porque Dios ama, existe la creación y existimos nosotros. Y porque Dios ama y es misericordioso, sostiene en el ser a cada cosa que llamó a la existencia. Esto en teología se llama providencia divina, que no significa lo que a veces nosotros decimos, confíe en la providencia, como algo que nos va a venir, es decir, alguien que nos va a socorrer, que tiene que ver con la limosna o la caridad. La providencia es sostener en el ser lo que existe por parte de Dios, porque es su obra. Y por eso Dios, más allá de nuestra actitud, nunca aborrece lo que ha creado. Pero ahora hay que conjugar, porque también en el caso del ser humano, Dios lo creó con la libertad y también con la inteligencia. Y con esas dos facultades, el hombre es el que tiene que discernir y es el que tiene que elegir. Por eso el Evangelio de Lucas es muy claro. Zaqueo se da cuenta, primero se entera que Jesús pasa por ahí, pone los medios, sube al árbol, es decir, busca el lugar más cercano, es ponerse a tiro, es decir, con Dios, ponerse cercano a Dios, más allá del pecado que uno tenga. Cuando más cerca de Dios estamos, más cerca de la salvación, más cerca de experimentar su misericordia. Pero la cercanía también nos da la capacidad de convertirnos de nuestra soberbia, de nuestra arrogancia, de las cosas que tenemos que ir cambiando cotidianamente. Él se puso a tiro de Jesús. Jesús se detiene y le dice, baja porque tengo que alojarme en tu casa. Y eso también nos dice Dios a cada uno de nosotros hoy. Todos somos de alguna manera ese Zaqueo, al que Dios nos invita que bajemos de nuestro yo, porque Él quiere alojarse, quiere hospedarse, quiere que experimentemos su misericordia. Pero también va a decir algo. Zaqueo, al experimentar la bondad de Dios, la compasión de Dios, va a decir, bueno, todo lo que he venido obrando mal hasta ahora, cambiaré. Y saben que el jefe de los publicanos era aquel que recaudaba los impuestos. Y el sistema de recaudar impuestos en aquella época no era benevolente, tampoco lo es ahora, digamos, entre Chegaray y Zaqueo quizás, y Cristina no hay mucha diferencia. Pero bueno, sabemos que padecían los que eran más pobres, eran más sometidos y más saqueados en sus bienes, y los que tenían mucha riqueza eran los que menos eran perseguidos en los impuestos, es decir, lo que pasaba en tiempo de Jesús, en época del Imperio Romano, termina siendo
lo que se padece hoy. ¿Cuántas veces uno escucha decir, yo trabajo, me rompo para tener dignamente en orden y resulta que a mí no me dejan progresar? Y aquel que tiene la plata dulce, el que gana por droga, por coima, por corrupción, porque afana, porque sobrefactura, resulta que la pasa bien. El problema es el final de cada uno, que a veces nosotros no lo vemos acá, pero sí Dios lo ve. Bueno, Zaqueo era una especie de lo que padecemos hoy, pero se da cuenta que está obrando mal y que tiene que cambiar su mente y su modo de obrar, y lo hace. Y dice, si he perjudicado, devolveré. Y dice, si he sacado, devolveré 4 veces más. Ojalá que alguien acá devuelva al menos 2 veces. Y esa es la otra dimensión que tenemos que tener presente, porque nosotros los cristianos, cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación, pensamos que reparamos nuestro pecado con un Ave María o un rosario, un Padre Nuestro. La verdadera reparación del pecado es devolver y restaurar lo que uno dañó con su actitud. Y por eso, cuando uno restaura lo que ha dañado con su comportamiento, entra directo en la gloria de Dios. Porque ha reparado el daño que ha hecho. No adormezcamos nuestra conciencia pidiéndole al cura, ¿qué rezo de penitencia, Padre? Si robaste un sueldo, devolverlo el sueldo. Si te quedaste con lo que no te correspondía, devolverlo. Si dijiste lo que no correspondía, aclararlo. Si mentiste, decir la verdad. Es fácil. Lo que pasa es que para nosotros es mucho más fácil adormecer nuestra conciencia, decir, bueno, rezar un Padre Nuestro, un Ave María y ya está. Preferiría a alguien que restaure su vida reparando y viendo lo que ha hecho mal, a alguien que se pase rezando un rosario, porque de nada le sirve. Uno tiene que rezar después del sacramento de la reconciliación, como dice el Salmo, bendeciré al Señor en todo, bendeciré al Señor siempre y en todo lugar. Uno cuando sale del sacramento de la reconciliación, la oración que tiene que brotar del corazón es bendecir al Señor, es decir, te alabo y te bendigo porque fuiste bueno conmigo. Pero esa alabanza y esa bendición, hablar bien de Dios, tiene que llevarnos a reconstruir y a reparar lo que nosotros hacemos mal. Si alguien no habla con otra persona, es decir, yo no le puedo decir andar de una Ave María y ya está, y siguen sin hablarse, siguen sin reconciliarse. Lo bueno y lo agradable para que Dios viva, para que se hospede en el corazón de cada uno, es andar y reconciliarte con tu hermano, andar y dialogar con tu hermano, andar y devolver lo que tomaste prestado, entre comillas, y no te correspondía. Dios ama su obra, quiere que su obra se salve. El problema está entre si nosotros queremos o no.